Y a continuación, nuestro querido padre Isidro Bautista nos presenta su programa Conociendo la Doctrina Católica. Es que me hago buen sentimiento, no me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino. Saludos, bendiciones, queridos hermanos, hermanas, queridos radios creyentes. Qué alegría poder nueva vez encontrarme con ustedes a través de este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. De verdad que es una experiencia de formación en la que vamos cada día queriendo formarnos, queriendo conocer más, queriendo adentrarnos más en ese proyecto de Dios, en ese plan de Él para con nosotros. De manera que les invito a que cada día, cada martes, en este espacio, conociendo nuestra doctrina católica, puedan ustedes unirse a nosotros, ahí donde están, en la casa, en el trabajo, en el camino, donde quiera que estén, que puedan vivir esta experiencia de encuentro, de formación, a través de María Evangelizadora Radio. Pues vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a orarle a Él, vamos a pedir al Señor que sea Él el que acompañe nuestro caminar. Pongamos en las manos de Él nuestras vidas, nuestras familias. Señor Dios nuestro, queremos confiarnos a ti, a tu gran misericordia. Queremos que seas tú, Dios de bondad, el que siga dirigiendo nuestra vida, nuestro caminar. Sabemos que tú nos acompañas siempre, que tú estás a nuestro lado, y más aún que tú nos sostienes en nuestro caminar. Nuestras fraquezas, debilidades, nuestras situaciones adversas muchas veces nos abruman, nos llevan a veces a perder un tanto la esperanza. Sin embargo, Señor, tú eres la esperanza que no defrauda. Ese eres tú, Jesús. Esa esperanza que no defrauda y que se nos da a través del Espíritu Santo, a través de esa experiencia que María y los apóstoles vivieron en Pentecostés, esa fiesta que celebramos el domingo pasado, la experiencia de Cristo mismo que se da a través del Espíritu Santo a la comunidad, a los apóstoles. Queremos, Señor, que tú fortalezcas nuestras familias, fortalece nuestra experiencia de conversión, de acercamiento a ti. Que la gracia del Espíritu Santo se derrame constantemente en nosotros, en nuestras familias, que nos renueve, nos anime, nos impulse a poder cada día vivir y testimoniarte a ti a través de nuestra vida. Queremos darte gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias, por todo lo que vas realizando en nuestra vida, y que seas tú, Señor, que sigas siempre acompañando, dirigiendo y bendiciendo nuestro peregrinar, y así podamos cada día ser testigos tuyos, poder ser como los apóstoles que abrazaron esa obra evangelizadora, queriendo seguir y cumplir tu mandato. Así estaba escrito: el Mesías padecerá, va a morir, pero va a resucitar al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y ustedes son testigos de esto. Y los apóstoles, siendo testigos de eso, anunciaron y propagaron su mensaje de amor. Llenos del Espíritu Santo, hablaron todos de las maravillas de Dios, según se lo inspiraba el Espíritu. Y así dieron a conocer que Jesús estaba vivo, que había resucitado. Que nosotros también, Señor, podamos ser tus testigos y podamos anunciar y dar a conocer a los demás que tú estás vivo, que has resucitado. Derrama tu gracia y bendición en nosotros y ayúdanos a permanecer fieles a tus enseñanzas, pero sobre todo ser fieles a tus inspiraciones. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, hermanas, iniciamos este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar.
Vamos a continuar, hermanos, hermanas. Hemos estado viendo la experiencia de la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. Recuérdense que estamos viendo los sacramentos de la iniciación cristiana. Vimos el bautismo, la confirmación y la comunión. Y dentro de esa experiencia, la Sagrada Eucaristía, estuvimos viendo los diversos elementos, cómo se desarrolla la Eucaristía, todo lo que significa, las diferentes partes de la plegaria eucarística. Veíamos el sacrificio, que es sacramental, que es acción de gracias, y es también memorial y presencia del Señor. Y ya veíamos lo que significa como acción de gracias y alabanza al Padre, y lo que significa memorial. Lo vimos ya esa experiencia. De igual manera, veamos la presencia de Cristo por el poder de su palabra y del Espíritu Santo, esa experiencia de la consagración, que es lo que estábamos viendo en esta experiencia de formación. Y ya nos decía este gran santo, San Ambrosio, decía que esta experiencia que estos bien persuadidos, todo lo que Dios nos da, todos esos bienes, todo esto nos lleva de una manera a través de la naturaleza. Todo esto ha producido una experiencia de bendición. Ha consagrado y ha querido dar la fuerza de la bendición de Él. Y todo esto supera la naturaleza humana. Porque por la bendición, la naturaleza misma resulta cambiada, decía San Ambrosio. Por eso la palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, no podrá cambiar entonces las cosas existentes en lo que no eran, es decir, el pan, el vino, puede cambiarlo, puede transformarlo, puede cambiar. Claro, para el hombre no es posible. Por esto tenemos que estar conscientes que no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que es Cristo mismo, es el mismo Señor, es Él que crucificado por nosotros hace que esto pueda acontecer. De manera que no es el hombre, no es el ser humano, es Cristo mismo. Y es Él recordando la experiencia en la última cena, es el mismo Cristo quien sentado a la mesa dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. La experiencia de la última cena del Señor. Pues seguimos avanzando entonces en esto y vamos a ver, recuerden, estamos viendo la presencia de Cristo por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. La presencia viva, real de Él en la Eucaristía. Vamos a ver, el culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misma de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino. Entre otras maneras, claro, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. También nuestra atención, nuestro estar ahí atentos. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, y no solamente durante la misa, solo durante la Eucaristía, la celebración eucarística, sino también fuera de su celebración, de manera que conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión de diversas formas. De manera que esa es la obra de la iglesia, es lo que la iglesia ha querido seguir haciendo y seguir reconociendo. De manera que no es solo ahí en la realidad de la celebración de la Eucaristía, en la misa, donde la iglesia, los cristianos católicos,
damos culto a la Eucaristía, a Cristo presente en la Eucaristía. Ahí en la celebración de la Eucaristía, pues lo manifestamos, este culto a Cristo en la Eucaristía. Y lo manifestamos, ya decía, de manera que arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración, pero también de igual manera en diversas ocasiones. Les damos culto en la adoración que se debe al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Cada jueves eucarístico o en diversos lugares que está expuesto 24 horas al día. En otros lugares pasa el día entero y otros cada jueves pues se expone el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, la presencia viva real de Jesús y ahí se les rinde culto. Hacemos nuestra adoración al Señor. Pero no solo ahí, sino también en el tabernáculo, en el sagrario, donde está reservada la Eucaristía. Ahí en ese lugar también donde conservamos con un mayor cuidado esas hostias consagradas. Ahí está Él y ahí también se hace la adoración. Pero también cuando los fieles salen en procesión solemne con el Santísimo Sacramento. Día de Corpus Christi, salimos con el Santísimo Sacramento por las calles o cualquier otra ocasión especial, patronales o actividad especial que en la parroquia se tenga como punto central el dar culto a Cristo Eucaristía. Por eso no es solo un momento, no es solo un día que la presencia de Cristo está en el momento de la misa y ahí desaparece. No, continúa entre su pueblo, continúa entre nosotros. Y con esto se cumple lo que él mismo dijo. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de él. Y entonces esa presencia real a la que damos culto, adoramos en la celebración de la Eucaristía. También en el sagrario, el tabernáculo, estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. A eso estaba destinado inicialmente el tabernáculo, el sagrario, destinado ahí primariamente para guardar dignamente la Eucaristía, para que pudiera ser llevada a los enfermos y a aquellos que por una razón u otra no pudieron asistir, aquellos ausentes. Y ahí se tenía el sagrario, el tabernáculo para esto, para estos fines. Aquellos ausentes que no pudieron asistir a la misa. Pero por la profundización de la fe, en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración, adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso el sagrario, el tabernáculo, es lugar también de oración profunda en silencio. Y la Iglesia ha ido profundizando en esa expresión de fe, de la fe de la presencia real. Ha ido tomando conciencia la Iglesia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso, el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe estar también construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real
de Cristo en el Santísimo Sacramento. La experiencia del sagrario, donde el lugar donde estar, un lugar dentro del templo, pero adecuado, dignamente, preparado, colocado en un lugar apropiado, particularmente digno. Digno. Debe estar construido de tal forma que subraye, se manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en ese sacramento. Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su iglesia de esa singular manera, puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible. Por eso quiso darnos su presencia sacramental, puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin. Juan 13:1. Hasta el don de su vida, todo se entrega, se nos da. Poder tener todo. En efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros, como quien nos amó y se entregó por nosotros, y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor, los signos sacramentales, la Eucaristía. Es una entrega generosa de Él, es un derroche de amor de Él en nuestras vidas, que ha querido perpetuar su presencia en medio del pueblo, en medio de la comunidad. Él ha querido hacerse presente a través en la iglesia, de esa singular manera. Y como sabía que ya no iba a estar visiblemente en la comunidad con los suyos, de una manera visible, por eso quiso darnos su presencia sacramental. Quiso dársenos Él mismo a través de ese sacramento. La iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración, decía San Juan Pablo II. Miren qué hermoso esto que nos expresa San Juan Pablo II, eso que nos muestra esa presencia, claro, primero la presencia real, pero también la necesidad que tiene el mundo, la necesidad que tiene la iglesia y tiene el mundo de ese culto eucarístico, de esa presencia, de esa adoración. Y Jesús nos espera ahí en el tabernáculo, en el sagrario, nos espera en esos momentos de adoración, nos espera en esa procesión, ahí vivo, real, presente en la Eucaristía, ahí está Él. De manera que Jesús nos espera a ti, a mí, a cada uno, por lo que no podemos escatimar ningún tiempo, ni esfuerzo, ni sacrificio en nuestra preocupación para encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves, los delitos del mundo, los pecados. Y decía que no cese nunca nuestra adoración, que sea imparable, que no sea una experiencia de momento,
Que no sea solo un día, un espacio, unos minutos, no, una experiencia total de adoración a Él, que sea presente en medio de nosotros. La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos humanos, decía Santo Tomás, sino solo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Esto para que Santo Tomás nos habla de esto, para que nosotros no nos quedemos defraudados, no nos sintamos defraudados, para que no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, la confianza en Dios, en su presencia real. De manera que con nuestros limitados ojos humanos, esa presencia de Él no podemos contemplarla. Por eso la presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre en este sacramento no podemos conocerla, no podemos verla, simplemente por los sentidos humanos, sino solo por la fe. Y esta fe se apoya en la autoridad de Dios. Por ello, entonces, comentando el texto de San Lucas, capítulo 22, verso 19, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Decía San Cirilo declaraba que no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Señor, porque Él, que es la verdad, no miente. Así también nos decía Santo Tomás de Aquino. Fíjense qué hermoso. Esto, no te preguntes, no lo dudes. La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre es difícil, es imposible con los sentidos humanos poder descubrirlo, poder reconocerlo. Es solo por la fe que tú puedes llegar a conocerlo, a poder descubrirlo y verlo ahí presente, por la experiencia de la fe. Y esta fe se apoya en esa autoridad de Dios. Por eso, y según el texto de Lucas 22:19, cuando Jesús tomó el pan, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Decía San Cirilo que esto declara y nos dice que no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Señor. No te preguntes, no cuestiones, más bien acoge con fe esas palabras del Señor, esas palabras que Él te dirige, porque Él es la verdad y no miente, nos dice su palabra. Por esto, Santo Tomás de Aquino les escribe unos versos hermosísimos sobre la experiencia de la presencia viva real de Cristo en la Eucaristía. Unos versos que dicen, te adoro devotamente, oculta deidad, que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente. A ti mi corazón totalmente se somete, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. La vista, el tacto, el gusto son aquí falaces. Solo con el oído se llega a tener la fe segura. Creo todo lo que he dicho, lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada más verdadero que esta palabra de verdad.
Fíjense que cómo lo expresa esa presencia real. Y tendríamos que mirar y mirar nuestra vida cristiana, nuestro caminar, hasta dónde realmente nosotros creemos en esa presencia de Él, esa presencia de Jesús, Eucaristía, esa presencia viva, real de Él en medio de nosotros. Y eso es lo que hemos querido que comprendamos un poco, que Él está ahí y que aunque nuestros limitados ojos humanos no puedan contemplarlo, verlo, que no dudemos en ningún momento de esa presencia real de Él en medio de nosotros, a través del banquete eucarístico, a través de este sacramento. Es por esto que a lo largo del camino, a lo largo de nuestra vida, tú y yo, cada uno estamos invitados a poder abrir el corazón, abrir nuestra mente, nuestro ser, poder abrir el corazón para comprender ese designio amoroso de Dios en nosotros. Poder cada día abrazar este plan de Él y reconocerle. Y fíjense, y a través de las oportunidades que nos ofrece la iglesia, de poder nosotros encontrarnos con Jesús presente en la Eucaristía, pues hacerlo constantemente en la celebración de la Eucaristía, donde Él se hace presente. Pero también en el tabernáculo, en el sagrario, donde se tiene para la reserva, donde está esa especie eucarística reservada. Y en silencio, oración, meditación, ahí podemos encontrarnos con Él y descubrir a Jesús Eucaristía. Pero de igual manera, a través de la procesión donde se adora y se tiene a Jesús en medio de nuestras vidas. De manera que no desaprovechemos ninguna oportunidad, ninguna ocasión en la que tú y yo podamos encontrarnos con Jesús, encontrarnos con Él. Que no desaprovechemos ninguna oportunidad para poder reconocerlo. Estamos acercándonos también a esa experiencia de la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi, que el 19 de este mes estaremos celebrando. Es celebrar la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo. Es reconocer y saber que ahí está Él, que ahí está Jesús, que ahí está su presencia real en medio de nosotros. Pues vamos, hermanos, hermanas, a una breve pausa. Vamos a pausar brevemente. Les invito a que no se aparten de la emisora de María Evangelizadora Radio, que puedan seguir ahí, puedan seguir en sintonía para que sigamos profundizando, sigamos conociendo y adentrándonos más en ese misterio de amor de Dios, que es la Eucaristía, que es el tercer sacramento de la iniciación cristiana con el que se llega al sacramento es el sacramento culmen de la vida cristiana, la Eucaristía. De manera que no se aparten de la emisora, sigan ahí en sintonía, que continuamos con este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Esto es mi cuerpo que ha sido entregado.
Pues continuamos, hermanos, hermanas. Qué bueno que están ahí, que siguen en sintonía. Me alegra mucho que estén con nosotros, que sigan ahí eh, conociendo nuestra doctrina católica. Ahí donde estás, en tu casa, en el trabajo, en el camino, no importa la circunstancia, la realidad, la situación que en la que tú estés, lo importante es que estés en sintonía, que estés con nosotros y que sigas profundizando y conociendo esta nuestra doctrina católica. Continuamos viendo entonces otros apartados fundamentales sobre este sacramento de la Eucaristía. Vamos a verlo ahora como el banquete pascual. La misa, la celebración eucarística, es a la vez e inesperadamente el memorial sacrificial en el que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión con el cuerpo y la sangre del Señor. A través de este banquete pascual se perpetúa, está siempre ahí presente, esa presencia de Jesús, presencia real de Él. Se perpetúa el sacrificio de Él en la cruz y ese banquete sagrado, que es la comunión del cuerpo y de la sangre del Señor, que se nos ofrece, que se nos da. Pero esta celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo. Por medio de la comunión entramos en esa intimidad, esa unión íntima con Él. Por eso está orientada la celebración de la Eucaristía hacia esa unión íntima, tuya y mía, de cada uno de nosotros como fieles, esa unión íntima con Cristo. Por medio de la comunión, y eso significa, comunión es entrar en comunión con Él, con Cristo. Entrar en comunión con Él. Comulgar es recibir a Cristo mismo, que se ofrece por nosotros. Es recibirle a Él, es Él mismo que se nos da. Es recibirle a Él que en esas especies de pan, vino, nos da su cuerpo, su sangre. Se nos da totalmente. Es recibirle a Él. Eso es comulgar, es recibir a Cristo mismo. Y creo que es importante pensemos un poquito. Tú que participas, tú que te acercas a comulgar, a recibir la Eucaristía, ¿realmente estás consciente que al comulgar estás recibiendo a Cristo mismo? Es Cristo mismo que se te está ofreciendo, se te está dando por ti, por mí, por tu salvación, por mi salvación. Creo que no podemos simplemente optar por ir y participar y acercarnos al banquete eucarístico y recibir sin estar claros, conscientes y seguros de lo que estamos haciendo. Eso es estar consciente, claro que comulgar es recibir a Cristo mismo. Y que es ese Cristo mismo el que se ofrece, se da por nosotros. Por eso la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada a esa comunión con Él, esa comunión íntima de los fieles con Cristo. Es entrar en total comunión con Él. El altar en torno al cual la iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía representa los dos aspectos de un mismo misterio: el altar del sacrificio y la mesa del Señor. Y esto, tanto más cuanto que el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo. Cristo presente en medio de la asamblea de sus fieles. A la vez, es como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da.
Por eso el altar tiene esa doble connotación, ese doble sentido. La experiencia del sacrificio representa estos dos aspectos. El altar del sacrificio, donde Cristo se ofrece, se nos da. El altar de su inmolación, su entrega, pero también la mesa del Señor, en la que nosotros como cristianos encontramos ese vínculo. Nos encontramos que Él está presente ahí en medio de la asamblea, en medio de los fieles, no muerto, sino vivo, resucitado. Que Él es a la vez, es como esa víctima ofrecida por nuestra reconciliación y que se nos ofrece como alimento celestial. El altar representa entonces esto, la vida de Cristo mismo que se nos da, esa comunión íntima con Él, es entrar en comunión con Él, la vida misma de Cristo, pero también el sacrificio, el memorial de su sacrificio, su entrega por nosotros. Por tanto, ¿qué es en efecto el altar de Cristo, sino la imagen del cuerpo de Cristo? Es esto, es esa imagen, es la imagen del cuerpo de Cristo. Cuando vemos el altar, nos lleva a poder ver a Cristo mismo. De tal manera que en ese y en otro lugar, en cualquier otro lugar, el altar representa el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está sobre el altar, ofreciéndose. Por eso la liturgia expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión en numerosas oraciones, diversas partes. Así la iglesia, a través de sus anáforas, ora de esa manera. Es ese doble sentido del altar. Sobre ese altar se pone, el altar representa el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está sobre el altar, ese que se nos da, ese que se nos ofrece. Por eso la liturgia expresa esta unidad del sacrificio y la comunión. El sacrificio y la comunión. Y así expresa esa oración en una de en la anáfora, en su anáfora dice: te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí en este altar, seamos columnas y seamos colmados de gracia y bendiciones. Fíjense cómo lo expresa esa doble relación, esa doble situación que presenta la realidad del altar, esa doble dimensión de ser el recuerdo, el memorial del sacrificio de Cristo, pero donde está también su cuerpo, para entrar en comunión con Él. Por eso se pide que lleve hasta su presencia, hasta el altar del cielo, ese Dios Todopoderoso, toda nuestra vida, a través de su ángel. Y que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar en el altar,
seamos colmados de gracia y bendición. Este memorial, tomen y coman todos de él. La comunión. El Señor nos dice que ahí está Él, presente, real. Y nos dirige una invitación urgente a recibirle en este sacramento de la Eucaristía. Es una invitación que nos hace. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 53, nos dice, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en él, no tendrá vida en ustedes. Juan 6, 53. Tomen y coman todos de él. Es esa comunión, es poder entrar en esa real y verdadera comunión con él, esa comunión íntima con el Señor. Y eso es la Eucaristía, esa expresión de comunión. Ya decía ahorita lo que significa, lo que representa. Comulgar es entrar en comunión con Él. A eso nos lleva. A eso nos ha de llevar totalmente. A poder vivir esa experiencia de comunión con Él. Unirnos con Él. Poder vivir esa experiencia con Él. Comulgar es recibir a Cristo mismo. Eso es comulgar. Recibirlo a Él mismo. El que se ofrece por todos nosotros. Por esto, ya nos hace Él esta invitación, Él mismo. La invitación urgente a recibirle en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, ese no tendrá vida. Pero el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá vida. Una invitación que nos hace. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrá vida en ustedes. Juan 6, 53. Para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. Debemos prepararnos, preparar nuestra vida. Por eso San Pablo exhorta a un examen de conciencia. Poder mirarnos. Y dice San Pablo, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínense pues cada cual y coma entonces del pan y beba del cáliz. Examínese cada cual. Mire su vida, sus acciones, sus actos, los pasos que vas dando, para que al participar, al acercarte a ese encuentro, a esa comunión, pues estés realmente dignamente preparado. Puedas responder dignamente a esa invitación que te hace el Señor, esa invitación que Él extiende a cada uno. Si no comen la carne y no beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrá vida en ustedes. Una invitación clara que nos hace. Una invitación que nos hace, a la cual tenemos que responder. Y para responder a esta invitación, debemos entonces prepararnos. Prepararnos para ese momento tan grande, tan santo en nuestra vida, que es entrar en comunión con Cristo. Por eso San Pablo exhorta a que nos examinemos bien, que examinemos nuestra conciencia. Porque quien coma del pan y beba del cáliz
del Señor, indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínense pues cada cual y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 27, 29. Primera de Corintios, capítulo 11, versos 27, 29, nos dice esto. No podemos acercarnos sin estar debidamente preparados. Pues quien tiene conciencia de estar en pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. El sacramento de la reconciliación. Antes de la comunión, antes de acercarse. Ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión. Mateo 8:8. Hermoso esta expresión de él, de aquel centurión. Esa expresión de fe que manifiesta: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa expresión hermosísima de ese centurión. Ese reconocimiento de su pequeñez, de su ser poca cosa. No soy digno, no soy quien. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya. Es esa expresión de confianza, de fe, de seguridad, de firmeza. Pero hay que estar consciente, claro, de que Él está ahí, de que Él está a tu lado, que camina contigo, de que no estamos solos. Estar conscientes y claro de que la vida misma es una vida que va dirigida, acompañada y guiada por Él. Totalmente acompañada por Él. Por esto nos dice que estamos llamados a esto. A con humildad y sencillez postrarnos, acercarnos ante Él, sabiendo que como aquel centurión no somos dignos, pero que una palabra suya bastará para sanarnos. En la liturgia de San Juan Crisóstomo, los fieles oran con el mismo espíritu. Hazme comulgar hoy en tu cena misma, mística, oh Hijo de Dios, porque no diré el secreto a tus enemigos, ni te daré el beso de Judas, sino que, como el buen ladrón, te digo, acuérdate de mí, Señor. Y es hermosísimo esto en esta liturgia de San Juan Crisóstomo, hermosísimo esta expresión que nos muestra esa realidad de confianza, de firmeza, seguridad de que Él está ahí y que debe llevarme a esa comunión con Él. Hazme comulgar hoy en tu cena mística, oh Hijo de Dios, porque no diré el secreto a tus enemigos, ni te daré el beso de Judas, sino que como el buen ladrón te digo, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Hermosísima esta expresión que nos manifiesta. Para prepararse entonces convenientemente y recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia, todo lo que presenta la Iglesia.
por la actitud corporal, a través de gestos, vestidos, etcétera, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de este momento en el que Cristo se hace nuestro huésped. De manera que tenemos también expresar a través de nuestra vida misma, nuestros gestos, posturas, vestidos, al estar en el lugar, en el templo, el tabernáculo, el lugar donde está el tabernáculo, entonces estar en recogimiento, estar en oración, estar en silencio y si se habla por alguna razón, hacerse en voz baja para guiarnos y dirigir así nuestras vidas. De manera que sigamos cada día esas sendas que Él nos ofrece. Por esto es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles con las debidas disposiciones comulguen cuando participan en la misa. Que los fieles comulguen cuando participan en la misa. Claro, debe haber una adecuada y con preparación. Debe haber una preparación adecuada. Debe haber conciencia de que Jesús está ahí, de que la presencia de Él está ahí en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Y así lo expresa. Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía. Conforme a esto es que los fieles, con las debidas disposiciones, comulgan cuando participan en la misa. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles después de la comunión del sacerdote del mismo sacrificio, el cuerpo del Señor. De hacerse partícipes de este sacramento, ser parte de él. La iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la divina liturgia. Es el mandato que se nos da. Participar de misa los domingos y fiestas de guardar, como precepto de la iglesia. De manera que la iglesia invita a los fieles a participar en estos días y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, recibir este sacramento. Recibirlo constantemente. Preparados por el sacramento de la reconciliación, claro está, porque decíamos ahorita que quien no ha accedido y no el sacramento de la reconciliación no puede entrar en esa experiencia de comunión. Pero la iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días. Todo lo que podemos hacer. Y gracias a la presencia sacramental de Cristo, bajo cada una de las especies, la comunión bajo la sola especie de pan ya hace que se reciba todo el fruto de gracia propio de la Eucaristía. Por razones pastorales, entonces, esa manera de comulgar se ha establecido legítimamente como la más habitual en nuestra iglesia. El comulgar cada domingo, también algunos días, pero la iglesia recomienda, pide
que se pueda con frecuencia participar en la Eucaristía. E incluso podría ser diario, como se nos dice, todos los días. Pues gracias a esa presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, la comunión bajo la sola especie de pan ya hace que se reciba todo el fruto, toda la gracia propia de la Eucaristía. Al comulgar, al recibir a Cristo, es todo Él. En el cáliz está todo Cristo. En el pan está todo Cristo. Es todo Él que se nos da. Y decía que por razones pastorales, esta manera de comulgar se ha establecido entonces legítimamente como la más habitual en el rito latino. La comunión tiene una expresión más plena por razón del signo cuando se hace bajo las dos especies, ya que en esa forma es donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucarístico. La manifestación más plena de la presencia de Él. Claro que está todo Él, en uno, en otra especie, está todo Cristo. Está todo Él ahí presente, en medio de la comunidad, en medio de la iglesia. Bien, mis hermanos, hermanas, pues llegamos al final de este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Les invito a que el próximo martes estén en sintonía para que continuemos formándonos, continuemos avanzando en este tema tan importante sobre la Eucaristía, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio. Veremos más adelante los frutos de la comunión, hasta dónde nos lleva, qué sacamos, cuáles son esos frutos, esas bendiciones que tú y yo recibimos al momento de la comunión, y otras tantas cosas más que seguiremos tratando sobre este sacramento de la Eucaristía. Demos gracias al Señor por permitirnos vivir esta experiencia de formación. Demos gracias a Él porque a pesar de nuestra pequeñez, fragilidad, debilidad humana, Él nos ama, nos muestra su misericordia, su amor. Está siempre con nosotros, acompañándonos. Que el Señor siga derramando su gracia y bondad en nuestras vidas. Que bendiga tu familia, tu caminar, y que Él sea siempre luz y guía de tu vida y de tu familia. Dios les bendiga y que tengan un feliz día. Bajo el amparo de María, grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy. De sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María.
buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Católico soy, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, latinoamericano. Latinoamericano. Soy de los que viven una eterna Eucaristía. Soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica cantan con los mexicanos. También en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos. En Ecuador, en Paraguay y en Uruguay los boricua y los haitianos. Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos. En Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia. Católico soy, latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos. Y así mismo queremos seguir aquí a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, siendo católicos y cada día más convencido de nuestra misión de llevar sabor a Cristo al mundo, siendo sal, y llevar la luz de Cristo al mundo, siendo luz. En este hermoso día aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Cuánta profundidad, cuánto estímulo para amar a Cristo y la Eucaristía, recibirlo, cuánta motivación hoy a través de esta catequesis nos ha dado nuestro querido Padre Isidro Bautista. Hermosa catequesis, hermosa formación en este su programa, Conociendo la Doctrina Católica, donde está hablándonos pues cada semana de los diferentes sacramentos, y estas últimas semanas pues nos ha estado enseñando y hablando, instruyendo para que conozcamos el tercer sacramento de iniciación cristiana, la Eucaristía. Y qué interesante y emocionante es poder estar en esta sintonía de crecimiento, de formación, para poder ser mejores cristianos y poder ser luz en medio de las tinieblas de este mundo, llevando la luz de Cristo, que es la que disipa las tinieblas, porque el resplandor de su luz, que este domingo pues visiblemente estuvo como el último domingo en el Cirio Pascual en las iglesias, pero que este domingo, al ser retirado, esperamos que la luz que reflejó Cristo mismo hacia nosotros durante todo este tiempo de Pascua no se apague. Siga encendida esa luz
en nosotros para seguir iluminando el mundo. No te muevas porque ya regresamos con Hablemos de Migración con Elisa Veras. No te lo pierdas aquí a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. En este martes de las familias aquí en María Evangelizadora Radio, donde siempre queremos también elevar este clamor de Señor, bendice mi familia. Bendice las familias del mundo. Bendice la mía también. Díselo al Señor con mucho fervor. A continuación, en esta pausa musical, para después continuar con Hablemos de Migración. No te lo pierdas. Comienza en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno y el otro de cuerpo y de mente,